Guadalupe fue testigo presencial de uno de los días más tristes de nuestro país. Estaba en la Casa Rosada cuando renunció de la Rúa y con los años logró transformar su vivencia en una obra de teatro. Esto es Cortado en Jarrito. Todos tenemos una historia que contar y hoy vamos a conocer la de Guada. Hola Guada, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Te pido 2 cortados en jarrito, por favor. ¿Qué te parece, Guada, si lo que tarda en llegar el café te hago una pregunta para que entremos en calor? Dale. ¿Estás de acuerdo? Sí, dale. Todos sabemos lo que pasó en el 2001. El país explotó por el aire. Yo quiero que me digas si sentís que semejante explosión tomó un rumbo positivo en tu vida profesional. Buenos Aires, impredecible y hermosa. Una ciudad de barrios, de secretos guardados en cada esquina. Pero nada de eso existiría sin lo esencial. Su gente. Historias reales de personas reales. Anécdotas que nunca fallan. Contadas en lo que dura un cortado en jarrito. Guada, poneme en contexto. Quiero que me teletransportes al 2001, ese 19 y 20 de diciembre. Bueno, yo tenía 19 años, trabajaba en el Congreso de la Nación, en el Senado. ¿Con quién? Trabajaba con el senador Ramón Puerta, era secretaria administrativa, era muy jovencita, estudiaba en la facultad, Derecho, y había entrado hacía poquito, un año, a trabajar ahí, ya había cumplido los 20, ya tenía 20. Y bueno, me tocó ir a trabajar a Casa Rosada porque en el contexto del 2001, cuando renuncia de la Rúa, Ramón Puerta asume como presidente provisional del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo. Entonces, de todo el staff que él tenía de trabajo, la más pinche era yo, y así que me mandan a Casa Rosada a recibirlo. El 21, que fue el día posterior al helicóptero, ese famoso helicóptero donde de la Rúa se va a las 7 de la tarde y abandona la Casa Rosada. Bueno, al día siguiente él levanta el estado de sitio, renuncia formalmente, levanta el estado de sitio y alrededor de las 10 de la mañana abandona la Casa Rosada y yo ingreso a recibir a toda la gente de Ramón Puerta que venía a sucederlo, ¿no? Mientras sucedía en el Congreso la Asamblea Legislativa. ¿Recordás esa mañana cómo fue? Sí. ¿Cómo estaba la gente en la calle? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué Sí. recordás? Yo ya venía la sensación era de mucha tensión, de mucha presión, realmente era muy peligroso. Nosotros salíamos del Senado por una puerta del costado porque la gente nos atacaba directamente a los empleados, porque bueno, el enojo era tal que no importaba si salías del Congreso, no importaba quién fuera, sino, bueno, éramos el blanco. Habían habido los disturbios en el Congreso la noche anterior, se habría prendido fuego en unos sillones en la puerta del Palacio. Entonces estaba el ambiente muy, muy caldeado. Y bueno, al día siguiente, la persona con la que yo trabajaba, que era mi jefe directo, me pasa a buscar con un remis y me deja en la puerta de la Casa Rosada. Yo entro por la explanada. Yo tenía 20 años y tenía un miedo y unos nervios, pero estaba igual bastante firme en mi rol, sabía lo que tenía que ir a hacer, así que entré por la explanada, vi cómo justo salía de la Rúa, la gente que trabajaba con él, bueno, lloraba porque era una situación muy extrema, y entonces me recibe el edecán, que es el representante de... Perdón que te interrumpa. ¿Sí? ¿Viste cómo salía de la Rúa? Llévame ese momento. Describímelo, ¿cómo estaba? ¿Qué hacía la gente que estaba alrededor? La gente que estaba alrededor lloraba, estaban los escáneres que uno pasa las cosas y él pasa por el costado de los escáneres. Yo veo la situación como él sale y bueno, algunos lo aplaudieron, eran sus propios empleados, ¿no? Por supuesto, lo querían, tenían una estima por él. Por supuesto. Y bueno, y lloraban. Inmediatamente después, eso fue como un segundito, rapidito, y enseguida me llevan por el ascensor, un ascensor precioso como las paredes como de terciopelo. Bueno, y ahí el edecán, que es el representante de Casa Militar, me lleva hasta una oficinita, me sienta, y yo tenía un cuadernito y escribía todo, porque claro... Ay, como yo, soy de los como cuadernitos. Vos, sí, bien. soy de los cuadernitos y escribía todo, quién era quién, y entonces me empezaron a preguntar, bueno, quién va a venir, quién va a hacer tal tarea, tal otra tarea. Como nosotros tenemos
o sea, los presupuestos del Congreso, del país tienen que seguir funcionando, las cosas tienen que seguir funcionando, o sea que tiene que haber firma en un traspaso de mando. Entonces rápidamente las carteras de los distintos ministerios se tienen que cubrir rápidamente. Bueno, todo eso hay que hacerlo a través del escribano de gobierno y yo tenía como el listadito de las personas que tenían que ir llegando y entonces le tenía que pasar para que los dejen pasar al edecán. Y bueno, me dan una... Claro, porque no existía el oficina. celular que nosotros tenemos hoy en día. No, había uno y la tecnología. Yo no tenía ni StarTAC. Tal cual. No era sé todo así, a puño y letra. No me acuerdo ni qué marca era, muy berreta. Apenas si podía llamar a mi mamá o mandar un mensaje de texto. Hablando de llamar a tu mamá, en ese momento, ¿la llamaste a tu mamá contándole lo que acababas de vivir? Sí. De la rúa acababa de pasar por enfrente. Un poquito más adelante la llamé. La llamé un poquito más adelante, entrada a la mañana. Primero, por supuesto, que me situé. Yo estaba como muy concentrada en mi trabajo, pero no dejaba de tener 20 años. Por supuesto. Y bueno, finalmente el secretario de la Rúa me da su oficina y me dice, te voy a pedir un favor. Todas las mañanas, a las 10 de la mañana, viene un jilguero a posarse en mi árbol. Entonces te voy a pedir que todas las mañanas le abras la ventana. Wow, qué fuerte. Yo, la verdad es que en ese momento no Lo sabía... anotaste en el cuadernito. No, en la memoria, lo anoté en la memoria. No sabía si él me estaba tomando el pelo, si me estaba... O sea, había habido casi 40 muertos en la plaza en esos días. El país estaba absolutamente en llamas, la gente, los cacerolazos, o sea, esos 40 muertos y un montón de gente que sufrió, un montón de cosas, muchísimas familias que sufrieron pérdidas irreparables. Y este señor me hablaba de un pajarito, de un jilguero, de un árbol, tenía un ficus. Yo dije, o sea, no podía acreditar esa situación. Bueno, al ratito él se fue. Después no me acuerdo qué pasó con el jilguero, si vino, si no vino, si abrió la ventana. La verdad que no recuerdo. En el medio, bueno, empezaron a venir los distintos ministros que iban a ocupar los distintos cargos. Rápidamente llegaron los distintos secretarios, secretarias, la que era mi jefa directa. Y bueno, era todo como el camarote de los hermanos Marx, que entran y nadie sale, ¿no? Cada vez como que se va llenando de gente. Y en eso aparecía el personaje espectacular que es el mozo de la Casa Rosada, un mozo histórico que venía a traer como un poco de paz y ofrecerte un cortadito. Y entonces te preguntaba si necesitabas algo, si querías comer algo, si traía algo para los ministros que iban llegando. Y él te venía y te contaba una historia que había vivido o con De la Rúa o con Carlos Menem. Contame alguna anécdota, a ver. Bueno, él contaba que el Carlo lo había llevado a jugar al golf, ¿no? Y entonces me decía, imagínate lo que hace un mozo jugando al golf. Y bueno, esas anécdotas que por supuesto ellos atesoraron porque era la historia de su vida, estar en la Casa Rosada y probablemente pasaban días y noches ahí adentro porque, bueno, han vivido de todo. Pasaron los años, vino la pandemia, fui mamá. Por supuesto que en el medio me recibí de abogada, seguí trabajando en el Congreso y perfeccionándome. Pero cuando apenas terminé la facultad, quise meterme y zambullirme en mi pasión, que es la actuación, el teatro, la escritura. Y bueno, y empecé a actuar y a escribir. Y cuando en el momento de la pandemia fui mamá y ahí como hubo algún quiebre de la memoria, tantas horas sin dormir, hace que uno empiece a olvidar de las cosas. Y dije, yo de esto no me quiero olvidar. Ya iban a cumplir 20 años del 2001. Y empecé a escribir, empecé a buscar las notas que yo había guardado de los diarios y empecé a escribir y a tratar de recordarme todo esto, ¿no? Como el jilguero, las imágenes que había vivido ahí. Y bueno, y lo transformé en una obra de teatro que se llama Nación al Hambre y que cuenta un poquito esto de cómo los argentinos nos adaptamos a todo y seguimos adelante, a pesar de todo. Voy a anotarlo. Porque esto es verdad, esto tiene mucho que ver con el partido que tuvimos hace muy poquito en el Mundial
cómo nos gusta sufrir, pero ante cualquier adversidad nosotros salimos siempre adelante. Así somos los argentinos. Exactamente, creo que estamos hechos, cincelados por la adversidad. Los egipcios nunca más se van a olvidar de nosotros. No. ¿Qué te pasó a vos en el transcurso de todos estos años? ¿Qué cosas quizás no pudiste poner en palabras? Y muchos años después haces Nación al Hambre. También es una manera de desahogo, ¿no? Y de no olvidar todo esto que te tocó vivir, porque fuiste una testigo privilegiada de un hecho histórico. Uh-huh. Sí, yo creo que no dimensioné en ese momento. Cuando la llamé a mi mamá, a que no sabés desde dónde te estoy llamando, ¿no? Hacíamos un chiste con esa, había una publicidad muy famosa en ese momento, y en ese momento no dimensioné dónde estaba y qué estaba sucediendo y qué estaba atravesando, ¿no? Como que muchos años después, a través del tamiz del tiempo y la distancia y el extrañamiento, uno puede ver las cosas desde otro lugar, y en ese momento no dimensioné que yo estaba viviendo y que estaba siendo testigo de esa situación. Fue tan fugaz, además, porque nosotros creímos que nos quedábamos, y fue muy fugaz también el paso de Ramón Puerta por la Casa Rosada. Después le siguieron varios presidentes más, en total fueron 5 en 11 días. Y la verdad es que sí, que no dimensioné, y muchos años después me di cuenta que esa situación iba a hacer en mí como algo muy expansivo. Yo no tenía idea que gracias a esa situación yo iba a poder contar tantas cosas, como por ejemplo el rol de los empleados del Estado, la importancia de la memoria, de la gente que labura en los lugares, en las instituciones. Por ejemplo, las situaciones que atravesamos las mujeres cuando estamos cerca de lugares de poder, con hombres que se piensan que pueden acosarnos o pasarnos por encima. ¿Qué pasó claramente? Pero por supuesto, muchas veces. Y aprender a foguearse y a poder responder y a crecer gracias a eso, ¿no? Eso también es parte de la adversidad. Y a darse cuenta que somos muchas las mujeres que atravesamos esas situaciones, y que si sos rubia, que si sos morocha, sos morocha, o que si te pones una pollera, o que si... Esta posibilidad que a veces, lamentablemente, en una sociedad machista, los hombres creen que tienen el poder sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? O sobre la integridad de las mujeres. Y la realidad es que, bueno, en ámbitos de poder se ve muy claramente. Ahora puede que en algún momento quizás se calme un poco, pero... Esperemos que así sea. Así sea. Guada, Sí. ¿qué te pasa cuando caminás, por ejemplo, por Balcarce al 50? ¿No? ¿Qué sensación en el cuerpo te aparece? Bueno, es como una nostalgia. Hay algo de la nostalgia. Me pasa que voy seguido y están los granaderos que más o menos alrededor de las 9 de la mañana hacen el cambio de guardia, y ver los granaderos adentro de la Casa Rosada, y eso de que también en algún momento ellos dejan de ser esos señores que están... Y se Tal cual. Claro, y se relajan en una silla y se toman una gaseosa, ¿no? Y eso es hermoso. Sí, me trae nostalgia y me ¿Pasaste parece... también caminando por Plaza de Mayo en estos últimos años, por ejemplo? Sí, mil veces, todo el tiempo, mil veces. ¿Te agarra esa misma nostalgia? Sí, es una plaza que tiene montones de vivencias, ¿no? Porque uno va a festejar, y también uno va a pedir y a peticionar, ¿no? Y es una plaza que es muy simbólica para los argentinos. Y hablando justamente de festejar, porque estuviste presente y fuiste muy privilegiada en 2 hechos históricos. Nos vamos al 2001, cuando el país explota por el aire, y nos vamos al 2022, cuando Argentina sale campeón del mundo. Sí, qué lindo. Viste 2 momentos muy fuertes y que van a quedar en el recuerdo y en la historia de todos los libros. Sí, es impresionante eso. La verdad es que tuve el privilegio de haberlo vivido con mis hijos y de agarrar a los chicos con mi marido y decir, vamos al obelisco, vamos a la plaza. Y bueno, y fuimos y los hicimos caminar y los llevamos a UPA. Y bueno, tenemos
ahí un poquito de cancha de estar en la calle y de movernos. Entonces, en ese ámbito uno a veces por ahí tiene miedo porque, no sabés, los ánimos están muy sobreexcitados y uno está con 2 niños, pero la verdad que fue toda una fiesta. Fue maravilloso y estoy muy, muy agradecida de haber vivido esa situación. Muy, muy feliz y agradecida de haber vivido esa situación, haberlo vivido con ellos. Y ahora que estamos atravesando de nuevo otro mundial, siempre les digo, bueno, recuerden este momento, grábenlo en su memoria. Y que dure la para pasión siempre. y que dure para siempre. Sí, Voy a anotar también. Es que sí, porque se trata del aquí y del ahora, ¿no? Y poder recordarlo. Para siempre. Guada, ¿qué similitud encontrás y qué mantenés recordando a esa Guada de 19 años, entrando a la Casa Rosada, caminando por Balcarce 50 o por Plaza de Mayo, hoy siendo mamá y quizás inclusive por la calle caminando con tus hijos? Similitudes y diferencias. Bueno, diferencias, el tiempo, estoy más grande. La paciencia. No, y similitudes, yo creo que siempre miro la vida con ojos de niña. Perdón. Me encanta que te emociones y también me lo voy a llevar. Siempre miro ¿Por qué te emocionas? Porque... ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿A dónde te lleva las palabras que acabaste de decir? Porque cuando uno es niño y tiene una vida difícil y después es adulto y puede darle otra vida a sus hijos con armonía, con tranquilidad, uno valora las cosas desde otro lugar, perdón. Entonces todo toma otra dimensión, ¿no? Entonces uno aprende a valorar la salud, las amistades, la familia, el amor, el construir, el tiempo que uno tarda en construir y lo rápido que se destruye, ¿no? 100% de acuerdo. Entonces, esto de la diferencia de ser mamá, ¿no? 9 meses esperando un hijo, construyendo, viendo cómo crece una panza, y después cómo ese niño es otro ser humano, que no soy yo, que es otro, y que tiene sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propios deseos. Entonces uno se transforma como en un catalizador. Y si yo a los 40 años pude reencontrarme con mi verdadera vocación, que es actuar, escribir y hacer una obra de teatro y llevarla a escena y que tenga, no sé, 4 temporadas y reunir una familia de actores y de actrices en cooperativa y generar un espacio y un proyecto. Y trabajo. Eso, exactamente, y trabajo y seguir trabajando y demás. Eso de creer en los sueños a través de la mirada de los niños, ¿no? Como esa mirada pura y de que a uno se le va la vida cuando uno es niño y quiere, no sé, meter un gol y quiere, ¿no? Como, o jugar. Yo los veo jugar a mis hijos, ¿no? Y cómo generan esas historias y cómo crean, con qué plasticidad. No, bueno, y hace tal cosa y pasa tal otra y rápidamente tienen esa posibilidad de cambiar y de flexibilizarse. Entonces, lo que trato hoy es de brindarles todos mis valores o los que creo que tengo y que sobre todo confíen en sí mismos y en la comunidad, ¿no? La importancia de la comunidad, la importancia de esto de que ahora está por ahí de moda esa frase, pero que es verdaderamente así, que nadie se salva solo, ¿no? Y sin la comunidad, sin la familia, sin los amigos, ¿qué queda de uno? ¿Qué queda de uno? Es una gran pregunta. Guada, mira, amo yo anotar cositas en este cuadernito y me encanta llegar a mi casa y leerlas a la noche. Y me quedo fuertemente con mirar a los sueños a través de la mirada de los chicos. Hay algo tan verdadero que nada, es muy lindo sentirlo y escucharlo y llevarlo a la práctica, sin nada que condimente ese sueño o esa frase o lo que quieras llevar. ¿Qué tengo acá, Guada? Cuando tomamos café, ¿qué tenemos? Azúcar. Azúcar. Y en los sobrecitos de azúcar hay muchos, viste, que vienen con frases súper positivas. Quiero que pienses en una frase, justamente, y valga la redundancia, que alguien pueda en otra situación, en un café, en un bar, leerla.
¿qué mensaje le darías a esa persona que próximamente agarre el próximo saquito de azúcar? Mira, hay una frase del Buda que dice que el invierno siempre se convierte en primavera. Me encantó, me encantó. Sí. El invierno siempre se convierte en primavera. ¿La pasaste bien? Hermoso, gracias. Lindo momento para recordar, para Sí, seguir anotándolo espectacular. en el cuaderno de nuestros recuerdos. Así es, para seguir escribiendo también. Bueno, y a ustedes los espero como siempre para compartir un cortado en jarrito con una nueva mesa, una nueva historia y un nuevo rincón para conocer de la ciudad de Buenos Aires.